La puerta de mi cuarto se abrió en silencio. Era Andrés, el marido de mi amiga, que dormía en la habitación de al lado. Me susurró. ¿Estás despierta? No respondí. Él cerró la puerta y se acercó. Cuando su mano rozó mi piel, lo entendí. En esa casa, mientras ella dormía a pocos metros, estábamos a punto de cruzar la línea prohibida. Hay decisiones que no son un salto, sino un desliz silencioso. México me había enseñado a esperar, a contar billetes 2 veces, a leer el cielo antes de la lluvia. Pero no me había enseñado a dejarlo todo. Cuando Julián, mi marido, dijo, «Nos vamos», yo ya estaba a medio camino en mi cabeza. Llevaba días lavando los platos como si fuesen mapas, buscando en la espuma rutas para no confesar que me dolía el miedo. Tenía 38 años y una vida entera en cajas invisibles. La noche de la frontera olía a polvo y a nervios. Hubo susurros, pasos que no querían sonar a pasos, la cuerda de un río que no era río, el brillo de unas botas que no eran estrellas. Julián me apretó la mano. «Si te suelto, corres», me dijo. Nunca pensé que lo cumpliría con tanta obediencia. Un reflejo de linternas, el ladrido de un comando, la voz metálica de la ley. Yo corrí. Corrí con la fe ciega de quien piensa que la culpa se negocia más adelante. Me giré una vez, lo juro, y lo vi de rodillas, con los brazos a la espalda, más cerca de México que de mí. Quise volver y un brazo amigo me sujetó, «No, sigue». El mundo se partió en dos, del lado de acá, mis pies, del lado de allá, el hombre con el que aprendí a compartir el café. Llegué a Estados Unidos inmóvil, sin número al que llorar, con una mochila que pesaba menos que el remordimiento. Una mujer me dio agua y un nombre falso que yo no supe pronunciar. Dormí en un sofá ajeno, con la rigidez de quien teme deber un favor que todavía no entiende. A la mañana, la noticia era un cuchillo sin filo, a tu esposo lo regresaron. Nadie dijo, deportado. Dijeron, regresaron, como si lo hubieran acompañado de vuelta a casa con una mano en el hombro. Me quedé mirando mis manos. Vacías. Fue entonces cuando recordé a Laura, mi amiga de la adolescencia, que hacía años vivía en España. Cuando llegues, yo te consigo trabajo y te ayudo con los papeles, me había prometido entre risas por WhatsApp, cuando WhatsApp todavía era mi puente. Ya no tenía teléfono ni chats, pero tenía su nombre como quien guarda una llave en la lengua. No voy a contar los detalles de cómo crucé de un país a otro sin romper más de lo que ya estaba roto. Bastará decir que hubo gente buena, una iglesia, un billete con destino a una escala y una última mirada al cielo antes de subir al avión. Me juré que, si llegaba, no iba a desperdiciar la oportunidad en pequeñas vergüenzas. Madrid me recibió en Barajas, Terminal 4, con ese aire de estación grande donde nadie te debe explicaciones. Sentí un miedo nuevo, el de la ciudad que parece tuya sin conocerte. Laura me esperaba con un abrigo que le quedaba demasiado grande y el abrazo preciso de quien entiende que hay cosas que no se preguntan esa noche. «Estás aquí», dijo, y su voz fue una manta. Laura vivía con su marido, Andrés, y su hijo, Diego, en un piso de 3 habitaciones en un barrio de calles arboladas. Nunca había caminado por una acera tan limpia. Me dieron la habitación pequeña, la de las visitas. Sobre la mesilla, un vaso con agua y un paquete de pañuelos. El gesto me hizo llorar sin ruido. Los días siguientes fueron una coreografía práctica, empadronamiento, citas en línea, números provisionales, un curso de manipulación de alimentos, 2 entrevistas y un «puedes empezar el lunes», en un bar de la esquina que olía a café recién molido y a pan tostado. Lo llamaban bar, pero por las mañanas era casi una iglesia del desayuno. Repetí, «buenos días», hasta aprender el tono exacto de Madrid, esa cortesía que te deja pasar sin pedirte nombre. Andrés era un hombre alto, de manos manchadas de oficio, que decía poco y miraba con una transparencia de cristal grueso. No supe en qué momento empecé a fijarme en sus silencios. Tal vez la primera vez que me acercó una silla para cenar y dijo, «siéntate, tú has caminado más que todos nosotros». O cuando me explicó, con una paciencia inesperada, cómo funcionaba el horno del piso, «no le tengas miedo, que a los hornos les gusta la gente valiente».
Laura reía, y yo también, porque reír era, por fin, no pensar. Trabajaba de 6 a 2, y en la tarde ayudaba en la casa. A veces Laura llegaba tarde, había empezado con fuerza en la empresa, un proyecto nuevo, jefes exigentes. Diego, en su adolescencia de auriculares, flotaba por el salón como un barco que aprende a navegar sin mapa. Las noches tenían una coreografía propia. Laura caía rendida en el sofá. Andrés recogía los platos. Yo secaba. Al principio le temblaban un poco las manos, luego pensé que era mi mirada la que le inventaba los temblores. Gracias por todo, le dije una de esas noches. No me des las gracias, respondió. Madrid se hace más llevadero cuando el piso huele a caldo. Y tú cocinas como si curaras. Me reí, pero guardé la frase como quien esconde una moneda de la suerte. No voy a mentirme, la culpa empezó a visitarme temprano, como una sombra puntual. Allí estaba Julián, del otro lado del mapa, regresado a la casa de siempre, enviando audios que yo escuchaba al borde de la cama, con el corazón en modo falta de cobertura. Él hablaba de trámites, de intentarlo de nuevo, de juntarnos en cualquier lugar que no fuera un recuerdo. Yo asentía en voz baja frente a un teléfono prestado, sabiendo que había noches, pocas, todavía, en las que me quedaba mirando la puerta. El bar me salvó. La rutina es un salvavidas humilde. Café, leche, tostadas, voces que preguntan, ¿qué tal?, monedas que tintinean. Aprendí a pronunciar, bocadillo de calamares, sin que se me trabara la risa. Había clientes fijos que me dejaron propinas que parecían consejos, no te vayas, chiquilla, que tienes manos de domingo. Laura estaba contenta. Me llevó a firmar un contrato. Papeleo, dijo con esa alegría práctica de quien entiende que el papel a veces hace de puente. Me compró una bufanda roja y me obligó a usarla. En Madrid no se puede pasar frío de cuello, te resfrías por orgullo, aseguró. Yo la miré y pensé que la amistad, a veces, consiste en no preguntar lo que duelen las respuestas. La primera grieta no sonó. Fue un gesto pequeño, un vaso que se me escapó de las manos y se rompió en la cocina. Me quedé inmóvil, esperando el regaño que conocía de otras vidas. Andrés apareció, recogió los trozos con calma, y me dijo: las cosas se rompen para recordar que las usamos. No era una frase romántica. Era una frase útil. Por eso me hirió más. A partir de esa noche, empecé a escuchar la casa. Los pasos de Diego entrando tarde, la ducha de Laura demasiados minutos para un día de invierno, el chasquido de la televisión apagándose. Y, a veces, un silencio que no era silencio, una respiración en el pasillo, una duda frente a mi puerta. Yo no abría. Él no tocaba. Éramos dos personas obedeciendo una frontera sin líneas. Un domingo, Laura y Diego salieron al cine. Yo me ofrecí a quedarme y preparar una sopa. Andrés se quedó también, con el pretexto de arreglar la lámpara del pasillo. Cociné despacio, disfrutando del olor a laurel, de la música bajita en la radio. Él entró en la cocina con un destornillador en la mano. Me gusta cómo huele, dijo. A casa, respondí, sin pensar. Nos quedamos en silencio. La palabra, casa, se quedó flotando entre los dos, como un globo que nadie se atrevía a recoger. Él desvió la mirada. Yo apagué el fuego. Cuando nuestras manos se rozaron al pasar el tazón, el mundo, que tantas veces había sido duro conmigo, se volvió blando como un pan recién hecho. Me asusté. Él también. Esa noche me costó dormir. No porque fuera a pasar algo, sino porque ya estaba pasando, el cuerpo reconoce antes que la cabeza. Y en ese reconocimiento había una traición que no necesitaba testigos. Poco después llegó la primera madrugada de la que no quise hablar ni conmigo misma. La casa respiraba en calma, y yo pensé en Julián, en la raya invisible que habíamos cruzado juntos y en todas las rayas que ahora tenía yo sola dibujadas sobre el pecho. Me prometí dormir. Me prometí no abrir. Me prometí no desear. Las promesas, esa noche,
Fueron promesas de papel. La puerta, muy despacio, comenzó a ceder. Y aunque esto pertenezca a otra página, debo admitirlo, hubo un segundo exacto en el que fui tan feliz como culpable. Madrid, afuera, parecía protegernos con su sueño. Esa madrugada me descubrí viviendo dos vidas. Afuera seguía siendo la mujer que había dejado México, la esposa que aún escuchaba los audios de Julián con la esperanza de volver a juntarnos. Pero adentro, en aquella habitación prestada de Madrid, era otra, alguien que temblaba por un roce, que medía la respiración de un hombre que no era suyo, que abría los ojos sabiendo que estaba a punto de perderse. Andrés cerró la puerta con la misma suavidad con que se guarda un secreto. Se sentó en la orilla de mi cama, sin decir palabra. La penumbra apenas dejaba ver la forma de su rostro, pero podía sentir la tensión en sus hombros, como si llevara días luchando contra un impulso que lo devoraba. No deberíamos, susurré, apenas audible. Él bajó la mirada, como quien asiente antes de tiempo, y sin embargo su mano buscó la mía. Fue un contacto sencillo, pero el calor me recorrió el cuerpo como si hubiera estado esperando ese momento desde que crucé la frontera. Me quedé inmóvil, incapaz de apartarme. El silencio se volvió insoportable. La casa dormía, Laura en su cuarto, Diego en el suyo, la ciudad más allá de las ventanas. Todo el mundo parecía confiar en que nada iba a ocurrir. Y sin embargo, allí estábamos, con la verdad latiendo demasiado fuerte para ignorarla. No puedo seguir fingiendo, murmuró Andrés. ¿Y qué hacemos con esto? Pregunté yo, aunque sabía que la respuesta estaba escrita en el aire. Entonces me besó. Un beso contenido, torpe, con el miedo latiendo entre los dos. Pero fue suficiente para quebrar la barrera. Supe, en ese instante, que ya nada sería igual. Nos separamos de golpe, como si hubiéramos escuchado un ruido. No había nada. Solo nuestros corazones desacompasados. Él se levantó, se pasó la mano por el cabello y salió sin volver a mirarme. La puerta se cerró de nuevo, y yo me quedé con el pulso ardiendo. Aquella noche no dormí. El beso seguía en mis labios, Julián en mi memoria, y la certeza de que había comenzado una historia que no iba a terminar bien. A la mañana siguiente, desayunamos los cuatro como siempre. Laura hablaba del trabajo, Diego contaba un chiste tonto de instituto, Andrés apenas levantaba la vista de su café. Yo fingía normalidad, pero por dentro todo era distinto, cada palabra, cada mirada, cada silencio. Con el paso de los días, los roces se hicieron inevitables. Una mano que se rozaba en la cocina, una mirada demasiado larga cuando Laura no estaba. Y yo, que había jurado no volver a cruzar fronteras, estaba aprendiendo que las más peligrosas no necesitan mapas, se cruzan en la cama de una casa amiga, de madrugada, cuando el mundo cree que duermes. Los días siguientes fueron un juego de máscaras. Yo sonreía en el bar, atendía mesas, servía cafés, y por dentro sentía que llevaba un secreto pegado a la piel. Andrés también fingía normalidad, pero cada vez que cruzábamos miradas había un relámpago que nos delataba. La primera vez que ocurrió de verdad fue una tarde de sábado. Laura se había llevado a Diego a casa de su madre, en las afueras de Madrid. Yo me había quedado sola, con la excusa de ordenar mi habitación y repasar papeles. El piso estaba en silencio, apenas el rumor del tráfico lejano. Andrés llegó más temprano de lo habitual. Venía con olor a hierro, como si hubiera estado reparando algo. Me saludó con un hola bajo, sin mirarme del todo. Yo estaba en la cocina, preparando un té, y sentí su presencia como un peso en la espalda. ¿Quieres? Le ofrecí la taza, intentando sonar tranquila. Sí, gracias. Se apoyó en la encimera, demasiado cerca. El vapor del té nos envolvía. Yo sabía que bastaba un movimiento, un gesto torpe, para que el secreto se hiciera real. No puedo sacarte de la cabeza, dijo de pronto, mirándome fijo. Las palabras me atravesaron. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un paso hacia él, un roce de brazos, el calor subiendo como fuego en un cuarto cerrado. Cuando sus labios encontraron los míos, ya no hubo resistencia.
Lo besé con la fuerza de todas las noches que había pasado deseando y negando a la vez. El resto fue inevitable. En la cocina, con las ventanas cerradas y el reloj marcando una hora cualquiera, nos dejamos llevar. Cada movimiento era una traición, sí, pero también un desahogo, una afirmación de vida después de tantos meses de miedo y soledad. Sentí que el mundo se derrumbaba y que al mismo tiempo me daba un lugar donde quedarme. Cuando terminamos, nos miramos en silencio. No había palabras para nombrar lo que acababa de pasar. Él se pasó la mano por el rostro, yo recogí la taza caída al suelo. Era como si hubiéramos cruzado un umbral del que ya no podíamos volver. Esto no debió pasar, susurré, todavía temblando. Pero pasó, respondió él, y esa certeza pesó más que cualquier culpa. Esa noche Laura volvió contenta, hablando sin parar de las historias de su madre. Yo la escuchaba con el corazón dividido, sabiendo que mientras ella reía, yo ya había abierto la puerta a algo que podía destruirnos a todos. Y sin embargo, cuando me fui a dormir, cerré los ojos con una sonrisa culpable, la mía. El peligro tiene un sabor adictivo. Al principio me decía a mí misma que aquello había sido un accidente, un momento de debilidad. Pero cuando llegó la segunda vez, entendí que ya no había vuelta atrás. Fue una tarde de miércoles. Laura tenía una reunión de trabajo y Diego estaba en clases. Yo llegué temprano del bar, cansada y con ganas de una ducha larga. Apenas me quité los zapatos, escuché la llave en la puerta. Era Andrés. Nos miramos como dos cómplices que saben que no deberían, y sin embargo lo hacen. No hablamos mucho. Bastó un gesto, un roce en el pasillo, y pronto estábamos en mi habitación. La misma habitación donde había llorado de cansancio al llegar a Madrid, ahora se convertía en escenario de un secreto que crecía como fuego oculto. Sus manos eran firmes, ansiosas, y yo me abandoné con la mezcla de miedo y deseo que me quemaba por dentro. No deberíamos, susurré, aunque mi cuerpo ya lo había decidido. Lo sé. Pero no puedo detenerme, contestó él, con una voz ronca, llena de urgencia. La cama crujió bajo nuestro peso, y por un instante sentí que el mundo se detenía. No había Laura, no había Julián, no había más que esa sensación de estar viva, de ser deseada con una intensidad que nunca había sentido antes. Cuando todo terminó, nos quedamos un rato en silencio, respirando al mismo ritmo. Después se levantó, se vistió rápido y salió sin mirar atrás. El golpe seco de la puerta fue como un recordatorio brutal, lo que estábamos haciendo podía destruirlo todo. Pero no se detuvo. No nos detuvimos. Las semanas siguientes fueron una sucesión de encuentros robados. En la cocina, cuando Laura y Diego no estaban. En el salón, con las persianas bajadas. Y muchas noches, cuando la casa dormía, escuchaba la puerta de mi cuarto abrirse despacio. Él entraba, se deslizaba bajo las sábanas, y me tomaba como si el tiempo se hubiera acabado. La culpa me acompañaba cada mañana, cuando compartía el desayuno con Laura, fingiendo que nada pasaba. Pero en el fondo, cada vez que escuchaba sus pasos alejándose al trabajo, una parte de mí deseaba que Andrés se quedara. Un domingo, Laura decidió salir de compras con Diego. Yo estaba doblando ropa en mi cuarto cuando Andrés entró sin tocar. Me tomó por la cintura y me besó con desesperación. Fue entonces cuando comprendí que aquello ya no era un juego pasajero, era un incendio que tarde o temprano iba a dejarnos sin techo. Y sin embargo, esa misma tarde, mientras lo sentía dentro de mí en la cama que no era mía, pensé, si este es mi error, no quiero corregirlo. Las mentiras se construyen con silencios, pero los silencios pesan. Yo lo sabía cada mañana cuando me sentaba a desayunar frente a Laura. Ella hablaba de su trabajo, de los problemas en la oficina, de las notas de Diego en el instituto. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas cortas para desviar la atención. Pero dentro de mí, la culpa era un murmullo constante. Andrés jugaba su propio papel. Demasiado correcto en la mesa, demasiado distante cuando los tres estábamos juntos. Pero en cuanto Laura cruzaba la puerta, sus miradas me buscaban.
Bastaba con que me alcanzara un vaso o rozara mi mano al pasar para que todo el mundo se me viniera encima. Un día, después de la cena, Laura me miró fijo. No fue un reproche, ni una pregunta directa. Fue apenas un instante, pero me atravesó. «Estás rara últimamente», me dijo. «¿Te pasa algo?» Yo casi dejo caer el tenedor. Me apresuré a sonreír, a inventar una excusa. «Es el trabajo, me cansa mucho», contesté. Ella pareció aceptar la respuesta, pero la semilla de la duda había quedado plantada. Lo vi en sus ojos. Las cosas se complicaron la semana siguiente. Una noche, mientras doblaba ropa en mi cuarto, Andrés entró sin pensar que Diego aún estaba en el salón. Se detuvo en seco, cerró la puerta, y yo lo sentí temblar. Nos besamos igual, como si no hubiera riesgo. Pero cuando terminó y él salió, escuchamos un ruido. Diego había dejado encendida la tele y pasó por el pasillo justo en ese momento. El corazón me saltó al pecho. ¿Nos había visto? Andrés fingió ir al baño, pero yo pasé el resto de la noche con el miedo atravesado en la garganta. Laura empezó a observarme más de cerca. Se daba cuenta de las veces que evitaba mirarla, de los silencios incómodos. Y una tarde, mientras lavábamos los platos juntas, me soltó sin rodeos. ¿Tú y Andrés, están bien? La pregunta me heló. No era una acusación, era un tanteo. Pero yo sentí como si me arrancaran la piel. Claro, ¿por qué lo dices? Respondí, obligándome a reír. No sé, murmuró. A veces me parece que estás más cerca de él que de mí. Me giré de inmediato y le tomé la mano. Laura, tú eres mi amiga. Vine aquí gracias a ti. Nunca te fallaría. Me creyó a medias. Pero desde ese día, su mirada cambió. Había una sospecha que no se iba. Andrés, en cambio, no mostraba miedo. La misma noche volvió a entrar a mi cuarto, cuando la casa dormía. Yo intenté detenerlo, recordando las palabras de Laura, pero él me tapó los labios con un beso largo, y todo el mundo volvió a desaparecer. Mientras lo sentía sobre mí, pensé, esto no puede durar. Ella lo sabrá. Tarde o temprano, lo sabrá. Y dentro de mí, algo comenzó a quebrarse. Los días se volvieron insoportablemente largos. Cada vez que Laura me miraba, sentía que podía ver a través de mí. En el bar, mientras servía cafés, recordaba su voz preguntándome si había algo entre Andrés y yo. Esa frase me perseguía, como un eco constante. Andrés parecía no sentir el mismo peso. Por las mañanas era el marido perfecto, le alcanzaba el bolso a Laura, la besaba en la mejilla antes de que ella saliera al trabajo, hacía comentarios triviales en la mesa. Pero en cuanto el reloj marcaba que ella ya no estaba, se acercaba a mí con esa urgencia que quemaba cualquier barrera. Un martes, después de que Laura se fuera temprano y Diego todavía dormía, Andrés me llevó contra la pared del pasillo y me besó con una fuerza que me dejó sin aire. Yo lo aparté, temblando. No podemos seguir así, le dije en un susurro. Ella ya sospecha. Él me miró con los ojos encendidos. No voy a parar. Tú lo sabes. Su confesión me derrumbó. No era una aventura ligera, era un incendio sin control. Y yo estaba en el centro. Laura comenzó a notar cosas. Una blusa mía arrugada sobre el sofá cuando no debía estar allí. Un vaso en la cocina que solo Andrés y yo habíamos usado. Una puerta de mi cuarto mal cerrada al amanecer. Eran detalles pequeños, pero suficientes para alimentar su duda. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntas, Laura dejó escapar. ¿Sabes? A veces siento que no conozco a Andrés. Como si viviera otra vida detrás de la puerta de este piso. Yo tragué saliva. Todos tenemos secretos, dije, intentando sonar ligera. Ella me miró fijo, con una intensidad que me atravesó. Algunos secretos pueden destruir familias, contestó, dejando caer una camiseta sobre la cama. Esa noche,
mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. No eran los pasos cautelosos de Andrés, eran los de Laura, deteniéndose frente a mi puerta. Contuve la respiración. La perilla se movió apenas, pero no entró. Después, el sonido de sus pasos alejándose me dejó helada. Andrés vino más tarde, como siempre, buscando mi cuerpo en la oscuridad. Yo lo dejé entrar, aunque dentro de mí una voz gritaba que todo iba a estallar pronto. Cuando amaneció, lo vi levantarse y salir de mi cuarto justo en el momento en que Laura abría la puerta de la suya. No sé si alcanzó a verlo, pero el cruce de sus miradas me dejó claro algo: ella ya no era solo sospecha. Ahora era casi certeza. El aire en la casa se había vuelto espeso, como si cada pared guardara un secreto. Yo intentaba sostener la rutina, el bar, las compras, las cenas en familia. Pero cada palabra de Laura, cada gesto suyo, me sonaba a examen. Ya no era mi amiga cálida y confiada, ahora me observaba con la precisión de quien busca pruebas. Una noche, mientras cenábamos los cuatro, Laura dejó el tenedor en el plato y miró a Andrés fijamente. ¿Podemos hablar después?, dijo con voz seca. Él apenas levantó la vista. Claro. Yo sentí cómo se me helaba la sangre. Después de la cena, Laura me pidió que ayudara a Diego con unos deberes en su cuarto. Lo hice, pero con el oído puesto en las voces que venían del salón. No alcanzaba a distinguir las palabras, solo el tono, el de ella, duro, el de él, evasivo. En un momento escuché un golpe seco, quizás su mano contra la mesa. Luego silencio. Cuando terminé con Diego y regresé al pasillo, Andrés estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Laura había desaparecido en la cocina. Me miró, y en sus ojos vi algo nuevo, miedo. Esa madrugada no vino a mi cuarto. Al día siguiente, Laura se mostró extrañamente amable conmigo, como si quisiera despistarme. Me preguntó por el trabajo, me ofreció café, incluso me dijo que necesitaba ayuda con unas compras. Pero su mirada no coincidía con sus gestos, había en ella una dureza, una sombra que no conocía. Esa tarde, mientras volvíamos del supermercado, me lo soltó sin rodeos. ¿Qué está pasando entre tú y Andrés? Me detuve en seco en mitad de la calle. La bolsa de naranjas casi se me cayó de las manos. Nada, Laura. ¿Cómo puedes pensar eso? Mentí con voz temblorosa. Ella se rió, pero no con humor. Te conozco demasiado. Y lo conozco demasiado a él. No necesito pruebas. La caminata de regreso fue un silencio insoportable. Esa noche, Andrés entró a mi cuarto como siempre, pero yo lo empujé con fuerza. Nos ha descubierto, le dije. Ya no podemos seguir. Él negó con la cabeza. No va a hacer nada. Tú no sabes lo que dices. Pero lo sabía. Laura estaba a punto de explotar. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. No hizo falta esperar demasiado. La tormenta que yo temía llegó una noche de viernes, cuando el piso estaba en silencio y cada uno parecía recogido en su rincón. Laura me llamó desde el salón. Su voz sonaba firme, demasiado firme. Ven, necesitamos hablar. Al entrar, la encontré sentada en el sofá, los brazos cruzados, la mirada fija en mí. Andrés estaba de pie junto a la ventana, como un acusado esperando sentencia. Diego dormía en su cuarto, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. Ya no aguanto más, dijo Laura sin rodeos. Quiero escuchar la verdad de tu boca. Mi respiración se detuvo. Intenté inventar una excusa, un rodeo, pero sus ojos me taladraban. No había escapatoria. Laura, empecé, con la voz quebrada. No quería, no debería haber pasado, pero, pasó. Ella cerró los ojos un instante, como si necesitara contener la rabia para no romperse. Luego giró hacia Andrés. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? Él no respondió. Apenas bajó la cabeza. Ese silencio fue peor que cualquier confesión.
Laura se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro de la sala, como una fiera enjaulada. En mi casa, bajo mi techo, murmuraba. ¿Cómo pudieron? Quise acercarme, explicarle, pedir perdón. Pero sus manos temblaban, su respiración era un vendaval. «Fuera de mi casa», gritó de repente, señalándonos a los dos. Andrés intentó calmarla. «Laura, espera, podemos hablar». «No hay nada que hablar», lo interrumpió. «Tú ya no eres mi marido». «Y tú», me miró con un desprecio que me atravesó, «tú ya no eres mi amiga». La rabia en su voz me hizo retroceder. Quise decir algo, pero las palabras no me salieron. Andrés me tomó del brazo, como empujándome hacia la puerta. En un par de minutos estábamos en la calle, con el frío de Madrid clavándose en la piel y el peso de una traición ardiendo en los hombros. Esa noche no teníamos dónde ir. Caminamos sin rumbo, buscando un lugar barato donde dormir. Andrés estaba callado, yo no paraba de llorar. No solo había perdido a una amiga, había perdido el único hogar seguro que había tenido desde que crucé el océano. «Lo arreglaremos», dijo él, en un susurro. «No te dejaré sola». Pero yo sabía que algo se había roto para siempre. Y el precio apenas empezaba a mostrarse. El frío de la calle se me metió en los huesos aquella noche. Caminamos durante horas, sin rumbo, hasta que encontramos una pensión barata cerca de Atocha. El cuarto era pequeño, con una cama estrecha y olor a humedad, pero en ese momento parecía un refugio. Me acosté con la ropa puesta, los ojos ardiendo por el llanto. Andrés se sentó a mi lado, en silencio. «No puede acabar así», murmuró, como hablando consigo mismo. «Laura me tiene que escuchar». Yo no contesté. La traición ya no era solo mía, era de los dos, y nos había expulsado a la intemperie. Dormí mal, soñando con las voces de Laura, con el rostro de Julián al otro lado de la frontera, con el futuro deshaciéndose entre mis manos. Al día siguiente, Andrés se levantó temprano y me dijo: «Voy a volver a casa. A hablar con ella. Tú quédate aquí». Lo vi salir con paso firme, y por un instante me engañé pensando que tal vez todo podría arreglarse. Pasaron las horas. Al mediodía, al caer la tarde, hasta que por fin la puerta se abrió. Andrés entró con la cara desencajada. No quiso escucharme. Me echó otra vez. Dice que nunca más me quiere ver. Su voz estaba cargada de derrota. Yo lo miré y sentí una mezcla de compasión y miedo. Porque, en el fondo, su lugar seguía siendo esa casa. Yo era la intrusa que había detonado la bomba. Los días siguientes fueron un calvario. Vivíamos en aquella pensión gastando el poco dinero que yo tenía ahorrado. Él buscaba trabajo, pero la desesperación lo consumía. Yo seguía yendo al bar, fingiendo normalidad, mientras dentro de mí crecía una certeza dolorosa: Andrés no iba a quedarse conmigo. Y así fue. Una noche, mientras cenábamos pan duro con queso barato, me dijo sin mirarme a los ojos: «Voy a volver. Lo voy a intentar otra vez con ella». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Y yo?», pregunté con un hilo de voz. Tú eres fuerte. Te vas a arreglar sola». Me dejó un beso rápido en la frente, como una despedida cobarde, y se fue. Nunca volvió. Me quedé sola en aquel cuarto húmedo, con el eco de la puerta cerrándose como única respuesta. Pero entre el dolor y la rabia, nació algo que hasta entonces había estado dormido, la convicción de que si había cruzado medio mundo sola, también podía rehacer mi vida sin nadie. Era el inicio de otra etapa. Y aunque todavía no lo sabía, de ese vacío nacerían nuevas historias, amores equivocados y promesas que cambiarían para siempre mi destino. La soledad puede ser un enemigo feroz, pero también un motor. Después de que Andrés me dejara, me sentí como una hoja suelta en medio de la ciudad. El cuarto de la pensión se había vuelto más frío que nunca, y las paredes parecían recordarme, a cada instante, que no pertenecía a ningún lugar.
Aún así, seguía trabajando en el bar. Era mi único refugio. Allí conocí a Raúl, un cliente habitual, un hombre de unos 40 y pocos años, de mirada amable y conversación ligera. Venía casi todas las mañanas, pedía café con leche y tostada, y se quedaba un rato hablando conmigo mientras yo limpiaba las mesas. Siempre sonríes, aunque se nota que estás cansada, me dijo un día. Esa observación me sorprendió. Nadie se había detenido a mirarme de verdad desde que llegué a España. Me sonrojé, balbuceé algo torpe, pero desde entonces nuestras charlas se hicieron más largas. Una tarde, cuando terminó mi turno, me esperó en la puerta. ¿Quieres dar un paseo?, me preguntó. No tenía nada que perder. Caminamos por el barrio, me mostró un par de sitios que no conocía, y me invitó a cenar en un restaurante sencillo. Hablamos de todo, de México, de sus padres, de cómo había enviudado hacía años. Había en él una ternura que me desarmaba. Poco a poco, las cenas se hicieron frecuentes. Y cuando me di cuenta, ya estaba pasando las noches en su piso. Fue un alivio dejar la pensión, me parecía que por fin alguien me ofrecía estabilidad. Raúl me trataba bien, me cuidaba, y en sus brazos encontré una calma que había perdido hacía tiempo. Pero el destino parecía empeñado en recordarme que nada en mi vida iba a ser sencillo. A los pocos meses descubrí que estaba embarazada. Al principio, Raúl reaccionó con alegría. Un hijo es una bendición, dijo, abrazándome fuerte. Yo, en cambio, sentí miedo. No había planeado nada, y todavía arrastraba las culpas de todo lo que había vivido. Sin embargo, me aferré a esa esperanza, convencida de que, esta vez, las cosas serían diferentes. Durante un tiempo lo fueron. Hasta que la convivencia empezó a desgastarnos. Raúl se volvió más distante, más frío. Las discusiones se hicieron frecuentes, por el dinero, por mis horarios en el bar, por mis cambios de humor durante el embarazo. Y entonces, un día, sin previo aviso, me dijo: no puedo más. Este no era el futuro que quería. Me echó de su casa con el mismo gesto seco con el que se cierra una puerta. Volví a estar sola, con un hijo en camino, sin techo, sin certezas. Pero también con algo distinto, una determinación férrea de no rendirme. Y fue en ese momento de vulnerabilidad cuando conocí al siguiente hombre que cambiaría mi destino, alguien 30 años mayor que yo, con promesas que parecían imposibles de rechazar. Madrid puede ser cruel con quienes no tienen nada. Yo caminaba con la barriga ya notoria, buscando un cuarto barato donde dormir, sin rumbo, con la sensación de que la ciudad entera me daba la espalda. Fue entonces cuando apareció don Ernesto, un hombre de casi 70 años, canoso, de andar lento pero firme. Lo conocí en el bar, un día en que el cansancio casi me vencía. Se sentó en la barra y me observó con curiosidad. Tienes la mirada de alguien que ha peleado mucho, me dijo. No supe qué responder. Él pidió un café y me dejó una propina generosa, como si quisiera marcar su presencia. Volvió al día siguiente, y al otro. Poco a poco, empezamos a hablar. Descubrí que era dueño de un pequeño bar de toda la vida y de un piso en el centro, que había enviudado hacía tiempo y que no tenía hijos. La soledad pesa más que los años, confesó una tarde, mientras removía su café. Yo lo escuchaba en silencio, sin saber que sus palabras serían el inicio de un pacto que cambiaría mi vida. Una noche, después de cerrar, me ofreció llevarme a casa. Pero cuando supo que no tenía dónde dormir, me miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Ven conmigo. Al menos esta noche. Acepté sin pensar demasiado. Su piso era antiguo, lleno de muebles pesados y fotos enmarcadas de un pasado que ya no existía. Me preparó una cama en la habitación de invitados y me dijo: aquí estarás segura. Con los días, la invitación se convirtió en permanencia. Don Ernesto me trataba con un respeto extraño, casi paternal, pero yo notaba en sus ojos algo más. Hasta que una tarde, mientras compartíamos un café en su salón, me habló sin rodeos. No me queda mucho tiempo, lo sé.
Pero tampoco quiero vivir mis últimos años en soledad. Te propongo algo, quédate conmigo, cuídame, hazme compañía. A cambio, cuando yo falte, todo será tuyo, el piso, el bar, lo que tengo. Me quedé muda. Era una oferta que sonaba a trampa y a salvación a la vez. Pensé en mi hijo, en el futuro incierto que nos esperaba. Pensé en cómo había cruzado océanos y fronteras para llegar hasta allí. Y finalmente asentí. Acepto. Nos casamos poco después, en una ceremonia discreta, sin invitados, solo un papel que sellaba aquel pacto. Yo tenía 39 años, él más de 70. La diferencia de edad era abismal, pero en sus gestos encontré un refugio. No era amor en el sentido romántico, pero sí una alianza. Él me daba estabilidad, yo le daba compañía. Con el tiempo, el bar empezó a ser también mi lugar. Aprendí a llevar las cuentas, a tratar con los clientes, a sentir que, por primera vez en años, tenía algo mío, aunque todavía no lo fuera del todo. Don Ernesto me miraba con orgullo, como si yo le devolviera un poco de vida. Y yo, aunque a veces me costaba aceptar la realidad de aquel acuerdo, sabía que había tomado la única decisión posible para darle a mi hijo un futuro. Por primera vez desde que crucé la frontera, tuve la sensación de haber encontrado un hogar. El día que mi hijo llegó al mundo, entendí que todo lo vivido hasta entonces, las fronteras, las traiciones, la soledad, había sido apenas un preludio. Me llevaron al Hospital de la Paz en una madrugada fría de Madrid. Don Ernesto me acompañó con una calma sorprendente para su edad, caminando despacio a mi lado, como si cada paso fuera un compromiso silencioso. Las contracciones me partían en dos, pero en medio del dolor pensé, este niño será mi raíz en una tierra que todavía no siento mía. El parto fue largo, agotador. Cuando escuché su llanto por primera vez, mis ojos se inundaron. Me lo pusieron sobre el pecho, pequeño, frágil, caliente como una promesa. Lo miré y supe que, aunque el mundo entero se me viniera encima, ya nunca estaría sola. Don Ernesto estaba allí, con lágrimas inesperadas en sus ojos. «Es tu fuerza hecha vida», me dijo, acariciando mi hombro. Le pusimos de nombre Daniel, porque sonaba fuerte y limpio. Durante los primeros días en el hospital, Ernesto no se despegó de mí. Me traía agua, me arreglaba las almohadas, sostenía al bebé cuando yo apenas podía moverme. En sus gestos había algo más que gratitud, había ternura. Cuando regresamos al piso, la casa cambió. Ya no era solo el refugio de un pacto entre dos soledades, ahora estaba llena de llantos nocturnos, de biberones, de pañales, de risas suaves. El bar pasó a ser también un lugar donde Daniel era parte de la rutina, lo llevaba en brazos mientras atendía a los clientes, y todos lo miraban con simpatía. «Ese niño trae suerte», decían algunos parroquianos. Yo sonreía, con el corazón lleno y a la vez cargado de incertidumbre. Porque, aunque Ernesto cumplía su parte del trato, dentro de mí había preguntas que nunca me atrevía a formular. ¿Era justo lo que estaba haciendo? ¿Estaba cambiando amor por seguridad? ¿Qué pasaría cuando él ya no estuviera? A veces lo observaba dormir en el sillón, con la respiración pesada, y sentía un nudo en la garganta. Sabía que el tiempo no perdona. Él era consciente de ello, y quizá por eso cada día se empeñaba en enseñarme más del negocio, en explicarme cómo manejar las cuentas, a qué proveedores llamar, a quién confiarle la barra. «El bar es tu escuela», me decía. «Cuando yo falte, no tendrás que empezar de cero». Yo asentía, con la mirada fija en Daniel, que dormía en su cuna. Quería creerle, quería pensar que todo ese camino difícil me había traído hasta allí por una razón. Pero en las noches de insomnio, mientras me balanceaba con el bebé en brazos, no podía evitar preguntarme, ¿cuánto durará esta tregua? ¿Cuánto tiempo tengo antes de que la vida vuelva a dar un giro brutal? Y en el fondo, sabía que la respuesta no dependía de mí. El bar se convirtió en el centro de mi vida. Cada mañana lo abría temprano, colocaba las sillas, encendía la cafetera y sentía que por fin tenía algo mío, aunque todavía estuviera ligado al nombre de don Ernesto. Daniel crecía entre risas y caricias, y los clientes lo conocían como si fuera la nueva mascota del lugar. «Ese niño tiene ojos de futuro»,
decía un viejo que venía cada día a tomar anís. Yo sonreía, agradecida, pero no podía evitar sentir el peso de las miradas curiosas. Madrid es grande, pero los barrios son pueblos disfrazados de ciudad. La gente observaba, comentaba, inventaba. Y poco a poco empezaron a surgir los murmullos, que yo era demasiado joven para estar con Ernesto, que había llegado de México buscando fortuna, que todo aquello era un arreglo más que un matrimonio. Una tarde, mientras limpiaba la barra, escuché a dos mujeres cuchicheando cerca de la puerta. Ella vino sola, con un niño. Sí, y mírala ahora, con bar y piso asegurados. Qué casualidad, ¿no? Me ardieron las mejillas, pero fingí no escuchar. Me acostumbré a los comentarios, aunque cada palabra me atravesaba como una espina. Ernesto, en cambio, parecía no darles importancia. La gente habla porque no tiene otra cosa que hacer, decía. Lo que importa es lo que construimos aquí dentro. Yo asentía, pero en el fondo sentía miedo. El pasado no estaba enterrado. Julián seguía en México, Andrés probablemente con Laura, y yo cargaba secretos que podían derrumbar mi nueva vida si salían a la luz. Las noches eran un campo de batalla. Ernesto dormía en su habitación, yo en la mía con Daniel, pero a veces lo escuchaba levantarse, caminar por el pasillo, detenerse frente a nuestra puerta. No entraba. Solo se quedaba allí, como si quisiera asegurarse de que estábamos bien. Ese gesto me conmovía y a la vez me recordaba que vivíamos en una relación extraña, mitad cariño, mitad contrato. Un domingo, mientras almorzábamos, Ernesto me miró con seriedad. Quiero que sepas que no me arrepiento. Puede que la gente murmure, pero yo tengo lo que necesitaba, compañía, alguien que le dé vida a esta casa. Tú y Daniel, sois mi familia ahora. Sus palabras me hicieron llorar en silencio. Yo también quería creerlo, pero no podía evitar sentir que la vida aún me tenía preparada otra prueba. El pasado siempre regresa, aunque intentes dejarlo atrás. Y no tardaría en hacerlo. Porque unos días después, al salir del bar, vi una figura que me heló la sangre, un hombre con la mirada fija en mí, un rostro que creí enterrado al otro lado del océano. Era Julián. Me quedé paralizada en la acera, con el corazón golpeándome en las sienes. Allí estaba, frente a mí, con la misma mirada que conocía de memoria, dura, cansada, pero profundamente mía. Julián. Mi marido. El hombre con el que había cruzado desiertos, con el que había compartido años de lucha en México. Así que aquí estabas, dijo, con voz áspera, cargada de reproches. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Daniel estaba en mis brazos, dormido, ajeno a la tormenta que se levantaba a mi alrededor. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pregunté con un hilo de voz. Él me contó que había vuelto a intentar cruzar la frontera, que lo deportaron 2 veces más, hasta que decidió buscar otro camino. Había trabajado en lo que pudo, juntando dinero, y finalmente logró un visado temporal para España gracias a un primo que vivía en Valencia. Me había buscado, preguntando en redes, hasta que alguien le habló de mí y del bar. Y ahora te encuentro aquí, con un viejo y con un niño que no es mío, escupió, señalando a Daniel. El mundo se me vino encima. Julián, yo, intenté explicarle, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Él no quiso escuchar. Yo me partí la espalda pensando en ti, en reunirnos. Y tú encontraste otro camino. Las lágrimas me nublaron los ojos. La culpa, el miedo, el dolor de todo lo vivido, se mezclaban como un veneno. Esa noche, cuando regresé al piso, Ernesto me encontró temblando. Le conté lo ocurrido, sin ocultar nada. Se quedó en silencio, mirándome como si intentara medir la gravedad de mis palabras. ¿Qué va a hacer? Me preguntó, refiriéndose a Julián. No lo sé. Pero lo conozco, no se quedará quieto. Los días siguientes fueron de tensión insoportable. Julián me esperaba afuera del bar, me seguía con la mirada, a veces intentaba hablarme, a veces simplemente me observaba desde lejos.
Yo evitaba cruzar palabra, pero su presencia me perseguía como una sombra. Ernesto, pese a su edad, se mostró firme. Si vuelve a molestarte, hablo con la policía. Este es tu hogar ahora. Pero yo sabía que no era tan sencillo. Julián no solo era un hombre herido, era mi pasado, el testigo de todo lo que había sido antes. Y tarde o temprano, iba a reclamar algo que sentía como suyo. Una tarde, al cerrar el bar, lo encontré esperándome en la esquina. Me tomó del brazo con fuerza. No puedes borrarme de tu vida como si nunca existí. Yo soy tu marido. Lo miré a los ojos, con Daniel apretado contra mi pecho, y sentí que esa frontera invisible, la que había cruzado al llegar a España, volvía a ponerse delante de mí. Una frontera que no sabía si esta vez podría pasar sin destrozarlo todo. El día en que Julián y Ernesto se encontraron fue como ver a mi pasado chocar de frente contra mi presente. Yo estaba en el bar, atendiendo la barra, cuando Julián entró con paso firme. Llevaba varios días siguiéndome, acosando con preguntas, pero hasta entonces nunca se había atrevido a cruzar esa puerta. Los clientes lo miraron con curiosidad, un hombre moreno, con la ropa gastada y los ojos encendidos de rabia contenida. Yo sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Necesito hablar contigo, me dijo, delante de todos. Ernesto estaba sentado en su mesa habitual, con su vaso de vino y el periódico. Al escuchar la voz de Julián, levantó la mirada. No hizo falta que nadie le explicara nada, lo entendió al instante. Se puso de pie con dificultad, pero con una dignidad que imponía respeto. ¿Quién es usted?, preguntó, con voz grave. Julián me miró a mí y luego a él. Soy su marido. El verdadero. El que no dejó de buscarla cuando ella decidió olvidarme. El silencio se hizo espeso. Algunos clientes dejaron de comer, otros fingieron no escuchar, pero todos prestaban atención. Eso no es cierto, intenté intervenir. Julián, por favor, no lo hagas aquí. Pero él estaba decidido. Ella es mía. Y ese niño, señaló a Daniel, que dormía en su cochecito junto a la barra. Ese niño no tiene mi sangre. Ernesto apretó los labios, se acercó lentamente a Julián y le sostuvo la mirada. Ese niño es hijo de ella. Y eso lo hace hijo mío también. Yo le di un hogar, le di seguridad, le di lo que tú no pudiste darle. El murmullo de los clientes se convirtió en un rumor inquieto. Yo quería desaparecer, hundirme bajo el suelo. ¿Tú lo compraste?, gritó Julián, con los puños cerrados. Compraste lo que yo construí con ella. Ernesto no se alteró. Yo no compré nada. Ella se quedó porque quiso. Y ahora es mi esposa. La palabra cayó como una sentencia. Vi cómo la cara de Julián se desencajaba. Se lanzó hacia mí, intentando tomarme del brazo. Dime que no es verdad. Dime que no lo amas. Yo me solté con fuerza, las lágrimas nublándome los ojos. Julián, no puedo. Todo cambió. Fue como clavarle un cuchillo. Lo vi retroceder, derrotado, con la respiración agitada. Dio media vuelta y salió del bar sin decir nada más. Ernesto me tomó de la mano. Sus dedos eran frágiles, pero firmes. Ahora sabes que el pasado siempre vuelve. Pero tú eliges dónde quieres quedarte. Yo asentí, aunque por dentro me sentía desgarrada. Porque había elegido, sí, pero la culpa seguía ahí, recordándome que las decisiones nunca salen gratis. Después de aquel enfrentamiento en el bar, las cosas cambiaron de manera irreversible. Julián ya no era solo un recuerdo incómodo, ahora era una sombra que rondaba cada rincón de mi vida. Lo veía desde la ventana del piso, parado al otro lado de la calle, fumando en silencio. A veces entraba al bar y se sentaba en una esquina, sin pedir nada, solo para observar. Su presencia era un cuchillo invisible que me mantenía siempre al borde del miedo. Ernesto intentaba tranquilizarme. No te preocupes, ya se cansará, me decía, aunque sus ojos mostraban otra cosa,
preocupación y cansancio. Yo no estaba tan segura. Julián había perdido demasiado, y en sus miradas había una rabia que no conocía límites. Una noche incluso llegó a seguirme hasta la puerta del piso. Cuando lo vi allí, bajo la farola, me estremecí. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Quiero que recuerdes quién soy, contestó con dureza. Que recuerdes que cruzamos la frontera juntos, que yo me partí la espalda por ti. No puedes borrarme como si fuera nada. Sus palabras me atravesaron. Parte de mí todavía lo quería, o al menos quería a aquel Julián que había sido mi compañero en la lucha. Pero la realidad era otra, yo ya no era la misma, y él tampoco. Ernesto, consciente del peligro, habló con un viejo amigo suyo que trabajaba en la policía. Me aconsejaron que si Julián volvía a acosarme, denunciara. Pero en el fondo, yo sabía que nada de eso iba a detenerlo. Julián no quería papeles ni explicaciones, quería mi vida de vuelta. Mientras tanto, Daniel crecía ajeno a todo. Sus risas llenaban la casa y me daban fuerzas para seguir adelante. Por él, trataba de no derrumbarme, aunque por dentro sentía que vivía en una cuerda floja. Una noche, Ernesto me tomó de la mano mientras cenábamos. Si algo me pasa, me dijo con seriedad, prométeme que vas a proteger al niño y al bar. Ya sabes cómo manejar todo. No hables así, lo interrumpí, con lágrimas en los ojos. No quiero pensar en perderte. Él sonrió, cansado. La vida no me pertenece ya, pero quiero que la tuya tenga un futuro. Aquella frase me quedó grabada, como un presagio. Porque mientras Ernesto se debilitaba, Julián parecía más decidido que nunca a reclamar lo que creía suyo. Y yo estaba en medio, dividida entre la lealtad, el miedo y un pasado que se negaba a morir. Esa noche nunca la olvidaré. Daniel dormía tranquilo en su cuna, el bar estaba cerrado y Ernesto y yo cenábamos en silencio. Él parecía más cansado que de costumbre, sus manos temblaban un poco al sostener la cuchara. El paso de los años se le notaba cada vez más, y yo lo miraba con ternura y con miedo, como si cada día pudiera ser el último. De pronto, sonó el timbre. A esas horas nadie venía a visitarnos. Ernesto frunció el ceño y se levantó con esfuerzo. Miré por la mirilla y sentí que la sangre se me congelaba, era Julián. Abre, dijo Ernesto, con voz grave, al ver mi cara. Yo dudé, pero obedecí. Julián entró sin esperar invitación, con los ojos encendidos y el rostro marcado por noches de rabia acumulada. Su mirada fue directamente hacia mí, luego hacia Daniel, y finalmente hacia Ernesto. Así que aquí vives, en el piso que no es tuyo, con el viejo que te lo da todo servido, escupió las palabras como si fueran veneno. Basta, Julián, le pedí. No tienes derecho a entrar así. ¿Derecho? Rió amargamente. Soy tu marido. El único. Ese papel que firmaste con él no borra lo que vivimos juntos. Ernesto se puso de pie, tambaleante pero firme. Aquí la única verdad es que ella eligió quedarse conmigo. Y yo la respeto. Eso es más de lo que tú hiciste. Las venas del cuello de Julián se marcaron. Dio un paso hacia Ernesto. ¿Respetar? Tú compraste su hambre, su necesidad. ¿Eso llamas respeto? Me interpuse entre ellos, con el corazón a punto de estallar. Ya basta los dos. Grité. Esto no es una subasta. Yo tomé mis decisiones. Y sí, me equivoqué, pero esta es mi vida ahora. Julián me miró con un dolor que nunca había visto en él. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo más, pero no pudo. En cambio, me señaló con el dedo. Te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Ernesto dio un paso adelante, apoyándose en la mesa para no perder equilibrio. Si vuelves a poner un pie aquí, llamaré a la policía. No voy a permitir que la atormentes más. Por un instante pensé que Julián se lanzaría sobre él. Pero en lugar de eso, dio media vuelta,
golpeó la puerta al salir y desapareció por las escaleras. El silencio que dejó detrás era más pesado que los gritos. Ernesto se dejó caer en la silla, agotado. Yo me senté a su lado, temblando. Esto no ha terminado, susurré, abrazando a Daniel. No, admitió Ernesto. Pero pase lo que pase, ya no estás sola. Esa noche no dormí. Me quedé velando el sueño de mi hijo, sabiendo que la tormenta aún no había mostrado toda su fuerza. Los días después de aquella visita fueron una mezcla de calma tensa y miedo constante. Yo iba al bar con Daniel, atendía a los clientes, sonreía, fingía normalidad, pero cada vez que la puerta se abría, mi corazón se detenía pensando que podía ser Julián. Ernesto, aunque trataba de aparentar fortaleza, estaba cada vez más frágil. Lo notaba en su respiración, en la lentitud de sus pasos, en las siestas más largas que necesitaba. A veces lo veía mirarme con una ternura silenciosa, como si supiera que el tiempo se le escapaba y quería grabar cada momento en su memoria. Una tarde, al salir del bar, lo vi. Julián estaba esperándome al otro lado de la calle. No gritó, no se acercó corriendo. Solo me miró, con una calma que me heló la sangre. Crucé con Daniel en brazos, tratando de ignorarlo, pero me interceptó a mitad de la acera. No me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta, dijo en voz baja, con una sonrisa torcida. Por favor, Julián, déjanos en paz. Intenté sonar firme, pero mi voz temblaba. Él miró a Daniel, que dormía, ajeno a todo. Sus ojos brillaron con un destello peligroso. Ese niño es la prueba de tu traición. No me extrañaría que algún día lo pagues caro. Lo aparté de un empujón y caminé rápido hacia el piso. Sentía sus pasos detrás, aunque nunca llegó a alcanzarme. Esa noche, cuando Ernesto me vio entrar pálida y con el corazón en la boca, entendió sin que yo dijera una palabra. Ya basta, dijo, golpeando la mesa con una fuerza que no le conocía. Mañana iremos a denunciarlo. Pero yo sabía que una denuncia no era un escudo contra un hombre desesperado. Julián no quería papeles ni justicia, quería venganza. Los rumores del barrio empezaron a crecer. Algunos clientes del bar murmuraban que me habían visto discutiendo con un hombre en la calle. Otros decían que Ernesto había perdido la cabeza por mí. Yo me encogía de hombros, aguantando el peso de las habladurías, pero por dentro sentía que el suelo bajo mis pies era de cristal a punto de quebrarse. Esa misma semana, al regresar del mercado, encontré un papel arrugado en la puerta del piso. Lo abrí con manos temblorosas. Si no vuelves conmigo, alguien más va a pagar las consecuencias. Me desplomé en el pasillo, abrazando a Daniel, sintiendo que la amenaza ya no era solo contra mí. Era contra todo lo que había construido, contra la única seguridad que había conseguido en años de lucha. Esa noche, al contárselo a Ernesto, vi cómo la rabia se mezclaba con su impotencia. Que me lleve a mí si quiere, pero no a ti ni al niño, dijo con la voz quebrada. Yo lo abracé fuerte, temiendo que la tormenta estuviera a punto de estallar. Porque Julián ya no era solo un fantasma del pasado, era una bomba de tiempo en mi presente. El miedo se convirtió en costumbre. Cada vez que abría el bar, miraba por encima del hombro, cada vez que llevaba a Daniel en el carrito, apretaba el paso, como si la ciudad entera pudiera volverse contra mí. Ernesto trataba de ser mi escudo, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Sabía que su fuerza estaba en la voluntad, no en los músculos. La amenaza de Julián no tardó en hacerse realidad. Una noche, mientras cerraba el bar, escuché un ruido seco detrás de mí. Giré y lo vi, Julián estaba en la puerta, con la mirada perdida y el aliento cargado de alcohol. Se acabó el juego, dijo, acercándose. O vuelves conmigo, o voy a arrancarte todo lo que amas. Me eché atrás, el corazón golpeando como un tambor. En ese momento apareció Ernesto, que había bajado para acompañarme de regreso a casa. Caminaba despacio, pero con una firmeza que me estremeció. Basta, Julián, dijo, poniéndose entre él y yo. No la vas a tocar. Julián soltó una carcajada amarga.
un viejo acabado. ¿Crees que puedes detenerme? Y entonces ocurrió lo que temía. Julián se lanzó contra Ernesto, empujándolo con violencia. Ernesto cayó al suelo, golpeándose en la cadera. Yo grité, corriendo a ayudarlo, pero Julián me sujetó del brazo con fuerza. Su rostro estaba desencajado, los ojos ardiendo. Tú eres mía, gruñó, apretando tanto que sentí que me dejaba marcas. En ese instante, Daniel lloró desde su carrito, como si su llanto partiera el aire. Ese sonido fue mi fuerza. Lo empujé con todas mis fuerzas y logré zafarme. Grité pidiendo ayuda. Los vecinos salieron, las luces del edificio se encendieron, y Julián retrocedió al darse cuenta de que no estaba solo. Antes de huir, me lanzó una última mirada, cargada de odio. Esto no ha terminado. Esa noche llevamos a Ernesto al hospital. La caída no fue grave, pero el susto lo dejó débil, más consciente que nunca de su fragilidad. Yo no solté su mano en todo el tiempo. Prométeme que, pase lo que pase, vas a proteger al niño y al bar, me dijo, con voz apagada. No dejes que ese hombre destruya lo que construimos. Lloré en silencio, acariciando su mano arrugada. Porque en lo más profundo de mi corazón sabía que Julián no iba a detenerse, y que Ernesto no iba a tener fuerzas para protegernos siempre. La guerra había comenzado, y yo era el campo de batalla. La tensión ya era insoportable. Vivíamos con la puerta cerrada a cal y canto, mirando 2 veces antes de salir, como si Madrid se hubiera convertido en un territorio hostil. Ernesto trataba de mostrar serenidad, pero yo lo veía apagarse poco a poco, con el cansancio clavado en los ojos y el cuerpo cada vez más frágil. Daniel, inocente, seguía creciendo, ajeno al huracán que nos rodeaba. Una tarde, mientras lo acunaba en mis brazos, sentí que no podía seguir así. Julián nos había convertido en prisioneros de nuestro propio miedo. Yo no había cruzado océanos ni había dejado atrás a mi familia para vivir aterrada. Algo dentro de mí empezó a gritar que tenía que tomar una decisión definitiva. La ocasión llegó más rápido de lo que imaginaba. Una noche, al salir del bar, lo vi de nuevo. Julián me esperaba en la esquina. Esta vez no estaba borracho, ni gritaba. Tenía una calma inquietante, peligrosa. Ya entendí que no quieres volver conmigo, dijo, con voz baja, contenida. Pero tampoco vas a ser feliz con él. Yo no lo voy a permitir. Ernesto apareció detrás de mí, apoyado en su bastón. Lárgate, Julián. No tienes nada que hacer aquí. Ah, no. Respondió él, con una sonrisa amarga. ¿Y si voy a la policía y cuento que ella sigue casada conmigo en México? ¿Qué van a decir tus papeles, tu matrimonio de mentira? Sentí que la sangre me helaba. No había pensado en eso, en el lazo legal que aún me unía a Julián en un país que había dejado atrás, pero que seguía existiendo en los registros. Haz lo que quieras, dije al fin, con la voz firme que ni yo sabía que tenía. Pero entiende algo, Julián, no voy a volver contigo. No quiero tu vida, no quiero tus amenazas, no quiero tu sombra sobre mi hijo. Él me miró con una mezcla de furia y dolor. Durante un segundo pensé que iba a golpearme. Pero en lugar de eso, escupió al suelo y se dio la vuelta. Te arrepentirás, murmuró antes de perderse entre las calles oscuras. Esa noche, mientras acostaba a Daniel, entendí que ya no podía seguir viviendo dividida entre el pasado y el presente. Julián podía seguir apareciendo, podía seguir intentando destruirme, pero yo ya había tomado una decisión, mi vida estaba aquí, con mi hijo, con Ernesto, con el bar que estábamos levantando juntos. Era un camino lleno de incertidumbre, sí, pero al menos era mío. Y por primera vez desde que crucé la frontera, sentí que no huía. Sentí que estaba plantando raíces. La vida parecía haberme dado una tregua después de la última confrontación con Julián. Pasaban las semanas sin rastro suyo, aunque yo nunca dejaba de mirar por encima del hombro. El verdadero enemigo ahora no estaba afuera, estaba dentro de nuestra casa. Era el cuerpo de Ernesto, apagándose poco a poco. Comenzó con pequeños síntomas,
cansancio al subir las escaleras, un dolor persistente en el pecho, noches de insomnio que disimulaba con sonrisas. Yo me aferraba a la rutina del bar, al cuidado de Daniel, a la esperanza de que las cosas siguieran como estaban. Pero en el fondo, sabía que algo grave se acercaba. Un día, mientras contábamos el dinero de la caja, Ernesto me tomó la mano con fuerza. «Quiero que prestes atención», me dijo, con la voz entrecortada. «Tienes que aprender a hacer todo sola. Las facturas, los proveedores, el banco». «No digas eso», lo interrumpí, sintiendo un nudo en la garganta. «Escúchame», insistió. «El tiempo no se detiene. Y cuando yo no esté, tú y Daniel deben estar seguros». Me enseñó durante semanas como si fuera su alumna más importante. Me llevaba al banco, me mostraba las cuentas, me explicaba los números del bar, los contratos de arrendamiento. Yo lo escuchaba con el corazón en pedazos, porque cada enseñanza era una despedida disfrazada. Las noches eran las peores. Lo oía toser en su habitación, respirar con dificultad. A veces entraba a verlo dormir y me quedaba sentada a su lado, viéndolo envejecer a ojos cerrados. Había ternura en todo lo que hacía por mí, y yo me descubrí cuidándolo con un amor extraño, nacido de la gratitud, del respeto y de la compañía compartida. Un domingo, mientras Daniel jugaba en el suelo con un cochecito de plástico, Ernesto me llamó al salón. «Ven, quiero que firmes unos papeles». Eran documentos notariales, el piso y el bar quedaban a mi nombre en caso de su fallecimiento. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas mientras estampaba mi firma. «No quiero herencias, quiero que vivas», le dije. Él sonrió con tristeza. «Ya viví más de lo que esperaba. Ahora me toca asegurarme de que tú vivas lo que te mereces». Esa noche, al acostarme junto a Daniel, me prometí que iba a honrar todo lo que Ernesto había hecho por mí. Pero también supe que lo inevitable se acercaba. El tiempo, implacable, ya había empezado a descontar sus últimos días. El invierno en Madrid cayó como un manto gris sobre nuestras vidas. El bar seguía abierto, los clientes habituales venían cada mañana, y Daniel crecía rodeado de voces y sonrisas. Pero dentro del piso, la sombra de la enfermedad se alargaba cada día más. Ernesto ya casi no salía. Sus pasos se hicieron lentos, sus siestas interminables. Yo lo veía apagarse poco a poco, y aunque trataba de mantenerme fuerte, por las noches me derrumbaba en silencio, abrazada a Daniel. Una madrugada lo escuché toser con fuerza. Corrí a su habitación y lo encontré incorporado en la cama, con el rostro pálido. Me senté a su lado, tomándole la mano. «Tranquilo, ya voy a llamar a un médico», dije, con la voz quebrada. Él negó con la cabeza. «No, no quiero hospitales. Quiero quedarme aquí, en mi casa, contigo y con el niño». Me temblaban las manos al acariciarle el rostro. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan cerca del final. «No me dejes, por favor», susurré, con lágrimas corriéndome por las mejillas. Sonrió débilmente. «No te dejo. Te dejo todo lo que soy, el bar, el piso, mi vida. Tú eres mi herencia viva». Me quedé con la frente apoyada en su hombro, llorando como una niña. Daniel dormía en la habitación contigua, ajeno a que aquella noche el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Al amanecer, Ernesto apenas podía hablar. Me pidió que llevara a Daniel a su cama. Lo coloqué suavemente a su lado, y él acarició el cabello del niño con una ternura infinita. «Prométeme que lo cuidarás, que le contarás que tuvo un abuelo que lo amó desde el primer día», dijo, con un hilo de voz. «Te lo prometo», respondí, ahogada en llanto. Unas horas más tarde, con la luz del mediodía filtrándose por la ventana, cerró los ojos y se fue en silencio, como quien se duerme después de un día largo. El bar se llenó de clientes que venían a despedirlo. El barrio entero lo lloró. Yo me quedé frente al féretro con Daniel en brazos, sintiendo que el mundo me había puesto otra vez a prueba. Pero esta vez no era la mujer que cruzó la frontera sin papeles ni rumbo, era la dueña de un bar, de un piso, y sobre todo, de un hijo que me daba fuerzas para seguir.
Ernesto se había ido, pero me dejó algo más grande que una herencia, me dejó la certeza de que, incluso en medio del dolor, podía levantarme. Y mientras lo veía partir, comprendí que mi historia apenas comenzaba. El piso se sentía demasiado grande después de la muerte de Ernesto. El silencio pesaba más que cualquier ruido de la ciudad. Durante las primeras noches apenas pude dormir, cada vez que cerraba los ojos, esperaba escuchar sus pasos arrastrándose por el pasillo, su tos leve antes de acostarse, su voz preguntando si había cerrado bien la puerta del bar. Pero nada llegaba. Solo el eco del vacío. Daniel, con su inocencia, fue mi ancla. Cada mañana me obligaba a levantarme, a prepararle el desayuno, a vestirlo con paciencia. Y cada vez que me sonreía, recordaba las palabras de Ernesto: ese niño es tu futuro, nunca te rindas por él. El bar también se convirtió en mi refugio. Los clientes habituales me recibieron con cariño, algunos incluso con lágrimas en los ojos al recordar a Ernesto. Era un hombre de los de antes, decían. Y ahora tú eres la que mantiene vivo este lugar. Me aferré a esas palabras. Aprendí a manejar las cuentas sola, a tratar con proveedores que me miraban con desconfianza al principio, como si dudaran de que una mujer pudiera llevar el negocio. Pero poco a poco me gané su respeto. Trabajaba jornadas interminables, con Daniel en un rincón jugando con sus juguetes, mientras yo servía cafés y bocadillos como si de ello dependiera la vida misma. Las noches eran las más difíciles. Cuando cerraba la caja y apagaba las luces, volvía al piso con una mezcla de orgullo y soledad. A veces me sentaba en la cocina, con una copa de vino barato, y pensaba en todo lo que había pasado: México, la frontera, Julián, Laura, Andrés, Raúl, y ahora Ernesto. Era como si cada etapa de mi vida me hubiera dejado una cicatriz. Un día, mientras limpiaba la barra, un cliente me dijo algo que me marcó. Se nota que este bar ahora tiene alma. Eso eres tú. Me quedé en silencio, conmovida. Porque tal vez tenía razón. Tal vez, después de tantos tropiezos, estaba empezando a construir algo que sí me pertenecía. Sin embargo, la vida no da respiros largos. Empezaron a llegarme rumores de que Julián seguía en Madrid, trabajando en lo que encontraba, preguntando por mí en el barrio. No se había rendido. Y yo, aunque intentaba ignorarlo, sabía que tarde o temprano volvería a aparecer. Me miré en el espejo del baño del bar una de esas noches. Tenía ojeras profundas, el cabello desordenado, pero en mis ojos brillaba algo distinto: determinación. Has cruzado mares, has enterrado amores, has aprendido a levantarte, me dije. Nadie te va a quitar lo que tienes ahora. Me prometí que, pasara lo que pasara, el bar y mi hijo serían mi razón de existir. Era el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que, por primera vez, dependía solo de mí. Creí que los rumores eran solo eso, palabras al viento. Pero una tarde de lluvia, mientras bajaba la persiana del bar, lo vi: Julián estaba parado al otro lado de la calle, empapado, con la misma expresión de rencor que había traído desde México. Mi corazón se encogió. No cruzó inmediatamente. Me observó en silencio, como un depredador que mide a su presa. Yo fingí calma, pero mis manos temblaban al asegurar el candado. Daniel estaba dentro, jugando con un cuaderno de dibujos en una mesa del rincón. Lo miré y supe que no podía dejar que el miedo volviera a gobernarnos. Tienes una vida bonita aquí, ¿eh? Dijo Julián cuando por fin se acercó. El bar, el piso, el niño, todo gracias a un viejo al que cuidaste hasta que se murió. No hables así, contesté, con un nudo en la garganta. Él se inclinó hacia mí, con los ojos brillando de rabia. Ese bar debería ser mío. Todo lo que tienes debería ser mío. ¿O ya olvidaste que soy tu marido? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Era cierto, legalmente seguíamos casados en México. Y aunque yo sabía que en España mi matrimonio con Ernesto tenía validez, esa grieta legal era suficiente para que Julián intentara aprovecharse. No tienes nada aquí, Julián, le respondí, intentando mantener la voz firme. Este es mi hogar ahora.
Tú ya no formas parte de mi vida. Él sonrió con desprecio. Te equivocas. Voy a demostrar que nada de esto es tuyo. Y cuando lo haga, vas a volver a mí, aunque sea por necesidad. Lo vi alejarse bajo la lluvia, dejando tras de sí un rastro de amenaza. Cerré con llave y me abracé a Daniel, que me miraba confundido. Esa noche, al acostarlo, recé en silencio, que me dieran fuerzas, que me ayudaran a proteger lo único que realmente me importaba. Los días siguientes se convirtieron en una lucha invisible. Julián empezó a aparecer por el barrio con más frecuencia, hablaba con los vecinos, hacía preguntas incómodas. Algunos clientes me lo contaban, preocupados. Otros simplemente me miraban con lástima, como si supieran que mi historia estaba a punto de estallar otra vez. Yo trabajaba más que nunca, sosteniendo el bar con uñas y dientes, como si cada café servido fuera una declaración de resistencia. Pero por las noches, cuando cerraba la puerta y quedaba sola con Daniel, me invadía un miedo paralizante. ¿Qué pasaría si Julián lograba arrebatarme lo que Ernesto me había dejado? Me miré en el espejo y supe que no podía permitirlo. No voy a perderlo todo otra vez, me prometí en voz alta. Esta vez, si Julián quiere guerra, la tendrá. El pasado había vuelto a reclamarme, pero yo ya no era la misma mujer que cruzó la frontera huyendo. Ahora era madre, dueña de un bar, heredera de una vida que había costado demasiado. Y estaba dispuesta a defenderlo con todo. El día del desenlace llegó sin aviso, como suelen llegar las tormentas. Era una tarde de sábado y el bar estaba lleno, los clientes charlaban, las tazas chocaban contra los platillos. Yo me movía entre las mesas con la agilidad aprendida a fuerza de necesidad. Y entonces, la puerta se abrió, Julián entró. Su presencia cortó el aire. El murmullo se apagó. Me miró con la misma rabia de siempre, pero esta vez había algo más en sus ojos, cansancio, derrota. Caminó hasta la barra y se quedó de pie, mirándome fijamente. Vine a darte una última oportunidad, dijo, con voz ronca. O vuelves conmigo, o me encargaré de que lo pierdas todo. Sentí un temblor en el cuerpo, pero lo contuve. Ya no era la mujer asustada de antes. Me apoyé en la barra, lo miré a los ojos y hablé con una firmeza que no sabía que tenía. Julián, se acabó. Yo no soy tuya. Nunca más. Tengo a mi hijo, tengo mi vida, y este bar es mi casa. No vas a quitármelo. Un murmullo de aprobación recorrió el lugar. Algunos clientes se pusieron de pie, como dispuestos a intervenir si hacía falta. Julián apretó los puños, respiró con fuerza, y por un segundo creí que se lanzaría contra mí. Pero en lugar de eso, dio un paso atrás. Muy bien, murmuró. Quédate con tus migajas. Se dio media vuelta y salió del bar, dejando tras de sí un silencio pesado. Fue la última vez que lo vi. Me dijeron que poco después se marchó de Madrid, que buscó trabajo en otro lugar, quizás en otro país. Yo no lloré. Sentí alivio. Sentí que por fin la sombra de mi pasado se disipaba. Ese mismo día, cuando cerré el bar y caminé hacia el piso con Daniel en brazos, miré al cielo madrileño y pensé en todo lo que había atravesado, México, la frontera rota, el abandono, las culpas, las pérdidas. Y allí estaba yo, con un hijo que era mi razón, con un negocio que me daba dignidad, con un techo bajo el cual no debía pedir permiso para existir. En la cocina del piso, abracé a Daniel y le susurré. Todo esto es para ti. Para que nunca tengas que huir, para que siempre tengas un lugar al que llamar hogar. Esa noche encendí una vela por Ernesto, agradeciéndole en silencio. Él me había dado la oportunidad de renacer. Y aunque mi camino había estado marcado por errores y traiciones, al final había logrado lo que parecía imposible, llegar sin nada y terminar con un hijo, un piso y un negocio que asegurarían nuestro futuro. Cerré los ojos y sonreí con lágrimas en las mejillas. Por primera vez desde que crucé aquella frontera, sentí que el viaje había valido la pena. Había sobrevivido. Había vencido. Y, sobre todo, había encontrado un hogar. Si esta historia te atrapó,
Suscríbete para escuchar más relatos como este. Historias donde la vida, el deseo y la fe se cruzan en cada página.